Castalla, ciudad situada en el interior de la provincia de Alicante, aparece en el mapa de la Guerra de la Independencia como el escenario de dos batallas. En 1812, el ejército francés derrotó al español y el año siguiente, el ejército aliado hispano-británico derrotó a las tropas de Napoleón. El municipio ocupa el centro de la Folla de Castalla, un espacio estratégico de la Comunidad Valenciana que conecta la comarca de Alcoy con la ruta de acceso a La Mancha. A comienzos de 1812, el mariscal Suchet, que controlaba la mayoría del territorio valenciano, tenía aquí sus posiciones más avanzadas. Alicante era la única ciudad no ocupada y el núcleo de la resistencia en el este peninsular. Con su triunfo en 1812, los franceses permanecieron en la Folla de Castalla durante casi un año. Pero en el invierno de 1813, los refuerzos aliados desembarcados en Alicante presionaron al ejército francés y tomaron Castalla. Estamos en el Cabezo del Pla. Desde aquí se puede contemplar los escenarios de las dos batallas. La primera se desarrolló al sur y al este del caserío de Castalla, en torno a la zona del Río Verd. Y la segunda tuvo lugar en los cerros que se elevan al oeste de Castalla. En abril de 1812, Wellington conquistó Badajoz y solicitó una acción de distracción sobre el ejército de Suchet. El mariscal inglés quería evitar que las tropas francesas, situadas en Valencia, reforzaran aquel frente. Así podría continuar su campaña en el oeste de la península. Siguiendo el plan, a mediados de julio, el general José O'Donnell, al frente del ejército español en Levante, emprendió la ofensiva contra la vanguardia francesa dirigida por el general Delort. Estamos en el Carrer Mayor, en Castalla, y me encuentro delante de la fachada de la casa de la familia Rico. Es un edificio singular que fue construido en el siglo XVI y que tuvo durante el año 1812 un papel importante, puesto que fue el lugar donde el general Delort estableció su cuartel general, el cuartel general de la vanguardia del ejército de Aragón. El plan de O'Donnell, que contaba con unos 10.000 hombres, consistía en un movimiento envolvente sobre Castalla, con 4 columnas procedentes de Biar, Sax, Tibi y Xixona. Delort apenas podía oponer 4.000 soldados, situados en varios acantonamientos de la Folla. En estos campos de olivos, similares a los que había en 1812, llegaron al amanecer del 21 de julio los hombres del ejército español, la vanguardia comandada por el general Michelena. Su objetivo era entrar en Castalla y allí convergieron con una segunda columna dirigida por el general Millares, que venía desde Sax, venía desde el oeste. Ambas tropas empujaron a los franceses fuera del pueblo y los obligaron a retirarse hacia el este, en dirección al Río Verd. Estamos en el Cabezo del Pla, donde el general Delort estableció su puesto de mando en aquella calurosa mañana de julio. Aquí colocó un dispositivo defensivo con una batería de 4 cañones, con los cuales realizó un fuego sostenido contra los batallones españoles que habían cruzado el Río Verd en persecución de las tropas francesas. Los españoles finalmente tuvieron que detenerse y, debido a la intensidad del fuego, se vieron obligados a replegarse por donde habían venido. Fue el momento en el que Delort ordenó a su infantería y caballería, dragones y coraceros, que convergieran sobre Castalla desde sus emplazamientos en los cercanos municipios de Biar, Onil e Ibi. La lucha no solo se dio en el llano, situado entre el río y el pueblo, sino que llegó hasta el caserío, delante mismo del ayuntamiento. Delante del ayuntamiento de Castalla tuvieron lugar los momentos finales de la batalla de 1812, cuando los españoles en retirada y algunos en desbandada tuvieron que luchar por su vida frente a la infantería y sobre todo los dragones, la caballería francesa. Una parte de los españoles, soldados del regimiento de la Corona, intentaron refugiarse en las ruinas del castillo
de Castalla, pero sin éxito, puesto que los franceses les combinaron a la rendición, cosa que hicieron en poco tiempo. Así concluyó la batalla de Castalla, que fue una derrota importante para el ejército español. En 1813, Wellington ordenó al ejército aliado, situado en el este de España, que expulsase a Suchet de Valencia. Sin embargo, fue el mariscal francés quien tomó la iniciativa. A comienzos de abril, desalojó a británicos y españoles de Villena y Biar, y el día 13 se enfrentó a las tropas dirigidas por el general John Murray en Castalla. Suchet desplegó a sus 10.000 hombres ante unos 19.000 soldados aliados. El frente hispano-británico se extendió por unos 3 kilómetros y el Castell de Castalla quedó en el centro del dispositivo. Murray hizo un despliegue defensivo en la línea de cerros situados al oeste de Castalla. Aquí construyó barricadas y obras de piedra. Estamos a los pies del Castell de Castalla, desde el cual se puede observar muy bien buena parte del campo de batalla de 1813, en concreto todas las estribaciones que se encuentran al oeste del municipio y en las que se encuentra el Aldeguerra. En el Aldeguerra se desplegaron las tropas hispano-británicas del general Whittingham y fue el espacio donde tuvieron lugar los principales combates de la batalla de 1813. En 1812, la derrota española en tierras valencianas fue tratada en las Cortes de Cádiz debido a la gran diferencia en las bajas sufridas por los dos ejércitos. Pero sobre todo porque quedó en evidencia, comparada con la victoria de Wellington justo al día siguiente, 22 de julio, en la batalla de los Arapiles. El general José O'Donnell fue destituido y su hermano Enrique, que era uno de los regentes, dimitió. Frente a esto, Suchet pidió a Napoleón ascensos y condecoraciones para los oficiales y soldados franceses que participaron en Castalla. Años después, la memoria de la victoria francesa quedó representada en un lienzo. Estamos ante la pintura que en 1977 le encarga el Ayuntamiento de Castalla al pintor local Eliseo Esteve. Se trata de una copia de un cuadro anterior del siglo XIX, concretamente de 1836, que realiza el pintor francés Langlois por encargo directo del rey Louis-Philippe d'Orléans. La obra de Langlois sigue de manera exacta los planteamientos de Gros en sus pinturas de batalla, realizadas especialmente en época napoleónica. En ellas vemos la configuración de 3 planos, un primer plano donde siempre ubica a las víctimas, a los heridos de la guerra, especificando de esa manera la crueldad de la batalla o de la propia guerra, un registro principal congelado a modo teatral como un escenario donde se ubican los personajes principales dándoles ese carácter simbolista heroico junto con el despliegue de la acción bélica, especialmente teniendo de nuevo un ejercicio de aproximación a los perdedores, a las víctimas y por tanto a esa crueldad de la guerra. Y finalmente un escenario que sirve de fondo de composición donde transcurre la acción bélica que aquí podemos contemplar a través del campo de batalla, concretamente con el escenario del castillo, la fortificación de Castalla, pero especialmente la villa, el caserío y la calle mayor, que se adentra hacia la iglesia, donde siempre las acciones bélicas transcurren en un foco alejado del protagonista principal, que en este caso es el general victorioso en 1812. Con respecto al combate de 1813, Suchet nunca reconoció su derrota. En cambio, cuando la noticia de la batalla llegó a Alicante, el jefe político, Patiño, ordenó un Te Deum con 3 días de iluminación y regocijos públicos, dando nuestras reverentes gracias a la divina providencia. Por otra parte, Whittingham pidió a Wellington varios ascensos y reconocimientos para sus hombres, pero quedó sin respuesta. Fue al terminar la guerra cuando Fernando VII creó la Cruz de Castalla. Con ella premió a los soldados españoles que integraron dicha división.
En 2005 se erigió este monumento en conmemoración de las dos batallas de Castalla, con una idea muy clara, que la memoria de estos acontecimientos sirva para el mejor entendimiento entre pueblos y naciones. La memoria de la guerra sigue presente en Castalla. En 2005 tuvo lugar la primera recreación histórica y se erigió un monumento a los soldados muertos en las dos batallas. Además, el municipio cuenta con 5 calles conmemorativas de hechos y personajes de la guerra. El Al de Guerra y las estribaciones montañosas que se encuentran alrededor del mismo forman parte del paisaje protegido de la Serra del Cid y del Maimó. Este hecho ha permitido que buena parte del escenario del campo de batalla de 1813 se conserve bastante bien, ¿no? Sin profundas transformaciones. El paisaje de guerra de Castalla es un activo patrimonial imprescindible para entender la historia. Se trata de un bien que los ciudadanos tienen derecho a conocer y que la administración puede convertir en un interesante producto para dinamizar el turismo cultural y fomentar una cultura de la paz.